Si viste los episodios del viaje anterior, el que hice con mis amigos David y Boo en el 2017 al desierto de Anza Borrego, habrás notado cómo lo que creíamos sería un viaje sencillo se convirtió en toda una aventura. Si no los has visto, te invito a que los veas. Dejo el link aquí abajo y verás cómo de día a día se pone más intenso. Después de haber vivido esa aventura, yo tenía deseos de hacer otro viaje. Mas la continuidad de mi vida diaria me atrapó y así pasaron varios años. A mediados del 2019 retomé la idea de hacer mi viaje de aventura en mi motocicleta. Ahora sí, solo había que decidir el destino. ¿Qué tal Estados Unidos? ¿Podría intentar recorrerlo de costa a costa por la Trans-American Trail o TAT por sus siglas en inglés? ¿O intentar hacer la ruta de Backcountry Discovery Route o PDR por sus siglas en inglés? ¿O la Continental Divide? Lo cual, todas estas rutas garantizan una buena aventura. O quizás Canadá, que se sabe que es un país con una hermosa naturaleza digno de visitar. Pero la idea que más me llenaba de sentimiento era recorrer México. Mientras más lo pensaba, más me gustaba la idea. Ya para esto, estábamos a principios del 2020, el año que paró el mundo con la pandemia. Y como muchos, el encierro y ver lo frágil que es la vida me hizo replantear mis propósitos y en especial mis sueños. Pensarás, ¿México? Lo sé, todo lo primero que te dicen es de la inseguridad, pero tengo muy claro que esas noticias son las que más venden y por ende las que más tiempo aire le dedican. Y ojo, no estoy diciendo que no hay o minimizando los crímenes, sí los hay, y el dolor de las víctimas y sus familiares debe ser inmenso. Y también me duele que exista esto en México, pero si lo analizamos un poco más, la realidad es que en todos los países hay crímenes. Y de los noticieros y de la mayoría de las redes sociales, me refiero a que hacen sentir que todo México es una zona de guerra, y no es así. Así que gracias al confinamiento, me di a la tarea de investigar. Pensé, tiene que haber motociclistas que estén viajando por México y documentando en las redes sociales. Si de verdad están inseguros, algo estarán mencionando. En los primeros videos que encontré, me salió el de uno de los grandes pilotos alrededor del mundo, Charles Newman, quien empezaba a viajar por México y lo tocó hasta cerca de una balacera. De seguro ya viste este video donde se ve la calidad de persona que es Carlos y la verdad sobre los peligros de viajar en México. Hay una cosa que se repite sistemáticamente en todo el mundo. Las personas tenemos miedo a lo desconocido. Por eso, el siguiente pueblo o el país que sigue siempre es más peligroso que el lugar en el que estamos, porque lo único que sabemos sobre ellos son las malas noticias que dan los medios o vídeos que nos llegan como este, que sí, que tiene un título que invita a clicar, pero que no muestra ni mucho menos la realidad, ni de Sonora ni de México. Tampoco se trata de decir que estamos en el lugar más seguro del mundo, pero en este canal hay 18 vídeos más en este país, acampando libremente, conduciendo por todo tipo de caminos y encontrándome con gente amable y hospitalaria, pero nunca peligrosa. La necesidad de generar atención de los medios y de los usuarios en las redes sociales nos tiene sometidos a malas noticias y a títulos engañosos, pero la realidad es que lo más peligroso de un viaje en moto siempre es la moto. Así fui encontrando más motoviajeros. Por mencionar algunos, quienes lograron aumentar mis deseos de vivir mis sueños son el Bravo Road, quien principalmente hace sus viajes en solitario hacia lugares espectaculares, como la famosa ruta El Carrizal, que fue él quien se la recomendó a Charles Newman. Sus viajes por México me demostraron la infinita belleza que tiene México y lo principal, que la gran mayoría de los mexicanos son gente noble y servicial. El Bravo también nos muestra que al viajar, con las debidas precauciones, los riesgos se reducen considerablemente. Y por último, Perspectiva Viajera, quien es una chica haciendo viajes en su moto en solitario y en grupo por todo México. Ella nos muestra sus aventuras por paisajes formidables con su estilo muy particular de narrar sus relatos. Fue así que me convencí que no existía esa peligrosidad extrema como los noticieros y las redes sociales lo hacen sentir. A partir de aquí, me dediqué a diseñar mi ruta para estimar qué lugares podía visitar. Utilicé la página Gaia GPS, que me permite exportar los archivos GPX de las rutas a mi navegador. Como ingeniero que soy, me puse a hacer una hoja de cálculo con los destinos que recorrería cada día, estimando los tiempos, consumo de gasolina, lugares donde pasaré la noche y los puntos de servicio para la moto. Y así, entre diseñar mi ruta, conseguir el equipo necesario y preparar mi moto, se llegó el día de iniciar mi aventura, de empezar a vivir mi sueño.
La ruta que planeé comenzará entrando a México por Baja California hasta La Paz, donde tomaré el ferry para cruzar al resto del país. De ahí tomaré una ruta corta por el Pacífico para hacer una parte de la ruta al Vallartazo. Después continuaré hacia el centro de la República, Querétaro, Puebla, para terminar en Oaxaca y Chiapas, de donde partiré para entrar a la península de Yucatán, considerando Cancún como el punto más sur y comenzar mi regreso por el lado este del país, terminando en las Barrancas del Cobre antes de regresar a Estados Unidos. Comencé a preparar mi motocicleta, que era una KTM 690 Enduro R, agregando los accesorios que consideraba importantes para este viaje. Le instalé un set de luces strobo, unas barras para proteger el motor, instalé unas luces auxiliares, un multiswitch para controlar las nuevas luces, un tanque extra de gasolina con capacidad para 1.5 galones, un distribuidor de carga, un par de relevadores para controlar la corriente a los accesorios, unos posapiés más anchos, un conector SAE de 12 voltios externos y 2 puertos USB. Mi hijo me ayudó con el embrague, destapando, revisando y enaceitando los discos, ya que la moto tenía tiempo que no se movía. Al analizar nuevamente todas las modificaciones que ya había instalado y al sumar lo que me hacía falta, llegué a la conclusión de que era mejor opción vender la moto y buscar otra con características más afín a mi viaje. Para el viaje pude conseguir la moto que consideré era la ideal para mí, una Yamaha Tenere 700, la cual adapté para mi viaje con los siguientes accesorios: barra de protección para el motor y parte superior, protector para el faro de luces y luces auxiliares. Hice un arnés para los nuevos accesorios electrónicos. Instalé un multiswitch para controlar las luces strobo y las luces auxiliares. Le instalé un bloqueo de acelerador, base para el navegador y un grabador de video digital, así como el quad lock con cargador para el celular. Cambié los posapiés por unos más largos de la marca IMS Rally. Actualicé la cubierta del asiento por una más cómoda. Cambié la batería original por una anti-gravity con tecnología Restart que pesa casi 5 libras menos. Los que conocen la T700 saben que se tiene que cambiar o actualizar la suspensión trasera. Al actualizar la suspensión trasera, también es necesario actualizar la suspensión delantera. Cambié el skid plate por uno más resistente, hecho de aluminio de 4 milímetros de grosor. Así como le puse todo mi empeño a preparar mi motocicleta, también quise prepararme con unas clases de manejo off-road. Atendí a la escuela Black Swan Moto tomando 2 cursos, principalmente para poder hacer off-road en baja. Las clases valieron mucho la pena. Mi confianza y habilidad para poder manejar off-road mejoraron por mucho. Velvet. De esta forma, di mi primer paso para salir a buscar mi aventura y vivir mi sueño. Se llegó el día. Así es, se llegó el día de dejar las preparaciones y empezar a rodar. No pude dejar en casa el miedo a lo desconocido, así que empecé el viaje con el miedo de compañero. Así como escuché una vez: hazlo. Si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Al poco tiempo, alcanzo esta van donde los niños de los asientos traseros comienzan a hacerme señas. Después de unos segundos me percato que están bailando, así que me pongo a bailar con ellos. Estos niños me alegraron el inicio del viaje. Vean esta toma donde sale una avioneta y se gira justo detrás de mí, que si hubiera querido planear esta toma, no me sale. Toda esta área por la que estoy pasando corresponde al Valle Central de California, el cual su economía está principalmente ligada a la agricultura. Todo esto pertenece al condado Kern. Este condado está ubicado en la parte sur del Valle Central de California, cerca de Bakersfield. Estos árboles son árboles de almendra.
Es todo un espectáculo visual cuando están llenos de flores como lo están ahora. Observen nada más. Los que hemos hecho el recorrido por tierra al sur de California saben lo caótico que es el tráfico al cruzar Los Ángeles. Siempre es pesado. Qué fortuna de ir en motocicleta y que en California sea legal filtrarse entre los carros. Esta es una de las paradas a llenar el tanque de gasolina y descansar un poco. El camino entre San Diego y Tecate está para gozarse. La carretera entre cañones con sus curvas y unos hermosos paisajes la hace mucho menos aburrida que los freeways. Esta vista de las montañas bañadas por los rayos del sol le da un toque único. Vean qué imágenes, aunque como siempre en vivo es mucho más espectacular. No más que vistas. Y así gozando de este pequeño cañón, de pronto alcanzo a divisar ¡Cate! No sé dónde está la línea, pero es Tecate. Llegué con luz de sol también. Yes. Decido apagar las cámaras para no meterme en problemas con las autoridades fronterizas. Y justo entonces... Turn off the cameras. Apagué la cámara porque era la aduana. ¿Y qué creen? Me caí. Me caí porque por querer parar a preguntar por el dron, si tiene que pagar impuestos, y al estar buscando dónde era, no alcancé el piso y suelo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Está bonito Tecate. Vaya que Tecate me ha sorprendido gratamente. Me gusta cómo luce la ciudad. En la vida es mejor ir sin expectativas y todo te va a sorprender. El origen de Tecate data de la época de las misiones del siglo XVIII. La ciudad cuenta con más de 100,000 habitantes. El significado de la palabra Tecate se desconoce. Se sabe que el nombre se lo dieron sus habitantes aborígenes. Algunos historiadores creen que significa piedra cortada o árbol cortado. La relación de esta ciudad con la cerveza es que en 1943 se estableció la cervecería Tecate Sociedad Anónima. Poco después, en 1954, la cervecería Tecate fue vendida al grupo cervecero Cuauhtémoc.
Voy llegando con los últimos rayos de luz al Airbnb que reservé. Muchos altos en esta ciudad. Ahora sé que tranquilamente uno se puede quedar en un hotel si es que los hoteles te acomodan mejor. ¿Lo vas a abrir por mí? ¿Tú lo vas a abrir por mí? Esto se va a poner feo. Airbnb. Después de dejar mi equipaje en mi habitación, salí a buscar un lugar donde cenar. Por la hora que es, casi todo estaba cerrado, pero encontré este lugar abierto donde vendían pizza, que por cierto, está riquísima. Y claro, había que tomarnos la foto con las letras de Tecate, que no podían faltar.